mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana. Carla Martínez era una niña llena de curiosidad, energía y sueños que parecían demasiado grandes para el lugar donde creció. Nacida el 11 de mayo de 1976 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, llegó al mundo en una región fronteriza marcada por el constante intercambio cultural entre México y Estados Unidos. Aquella realidad moldeó profundamente su forma de ver la vida y le permitió desarrollar una visión amplia del mundo desde una edad temprana. Su infancia transcurrió en el seno de una familia trabajadora, que le inculcó valores como la disciplina, la perseverancia y el respeto por los demás. Como muchas familias mexicanas de la época, sus padres comprendían que el esfuerzo diario era la única garantía para construir un futuro mejor. Desde pequeña, Carla observó de cerca los sacrificios que hacían los adultos para sacar adelante a sus hijos, una experiencia que más tarde se convertiría en una fuente constante de motivación. Durante sus años escolares, destacó por su personalidad extrovertida y su facilidad para comunicarse con las personas. Mientras otros niños preferían permanecer en segundo plano, ella disfrutaba participando en actividades escolares, presentaciones y eventos donde pudiera expresarse frente al público. Sin saberlo, aquellas primeras experiencias estaban preparando el terreno para una carrera que la llevaría a millones de hogares. La adolescencia representó una etapa decisiva. Carla comenzó a descubrir que poseía una habilidad especial para conectar emocionalmente con las personas. No se trataba únicamente de hablar bien, sino de escuchar, comprender y transmitir confianza. Esa capacidad sería uno de los pilares fundamentales de su futuro éxito profesional. Sin embargo, el camino hacia la televisión no apareció de manera inmediata. Como muchos jóvenes, tuvo que enfrentarse a dudas, incertidumbres y decisiones difíciles. Existían expectativas familiares, responsabilidades personales y la necesidad de encontrar una profesión estable. Aún así, el deseo de construir algo diferente nunca desapareció. Con el paso de los años, decidió prepararse académicamente y buscar oportunidades que le permitieran acercarse al mundo de los medios de comunicación. Entendió que el talento por sí solo no era suficiente y que debía complementarlo con formación, disciplina y experiencia. Esa mentalidad la acompañaría durante toda su carrera. Sus primeros pasos profesionales estuvieron marcados por el aprendizaje constante. Cada trabajo, cada entrevista y cada oportunidad representaban una ocasión para mejorar. Mientras otros buscaban resultados inmediatos, Carla comprendió que las carreras duraderas se construyen poco a poco. Esa paciencia terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. A medida que avanzaba en su desarrollo profesional, comenzó a destacar por un estilo natural y cercano que la diferenciaba de muchos otros talentos emergentes. Su autenticidad generaba empatía, y esa conexión genuina con el público llamó la atención de productores y ejecutivos que veían en ella un potencial extraordinario. Lo que nadie imaginaba en aquellos años era que aquella joven de Ciudad Juárez terminaría convirtiéndose en una figura fundamental de la televisión hispana. Detrás de las cámaras, sin embargo, seguía siendo la misma mujer que recordaba sus raíces, valoraba los sacrificios de su familia y mantenía intacta la determinación que había nacido durante su infancia. El verdadero desafío apenas comenzaba. Los años siguientes traerían oportunidades únicas, reconocimiento, fama y también grandes responsabilidades. Carla estaba a punto de descubrir que el éxito tiene un precio, pero también que la perseverancia puede abrir puertas que parecen imposibles de alcanzar. Después de años de preparación, aprendizaje y esfuerzo constante, Carla Martínez comenzó a abrirse camino en una industria tan competitiva como exigente. El mundo de la televisión hispana no suele ofrecer segundas oportunidades con facilidad. Cada aparición frente a las cámaras representa una prueba. Cada programa es una oportunidad para demostrar talento y cada error puede convertirse en un obstáculo difícil de superar. Sin embargo, Carla parecía comprender perfectamente las reglas de ese juego desde el primer momento. Su carisma natural, su sonrisa cercana y su capacidad para comunicarse con la audiencia llamaron rápidamente la atención de importantes productores.
A diferencia de otras figuras que intentaban construir una imagen distante o inalcanzable, ella optó por mostrarse auténtica. El público no veía únicamente a una conductora, veía a una mujer con la que podía identificarse. Esa conexión emocional se convirtió en una de sus principales fortalezas. Los primeros años de su carrera estuvieron marcados por la perseverancia. Participó en diversos proyectos que le permitieron adquirir experiencia y desarrollar un estilo propio frente a las cámaras. Cada programa representaba una nueva oportunidad para aprender. Lejos de conformarse con los pequeños logros iniciales, continuó preparándose y perfeccionando sus habilidades de comunicación. Con el paso del tiempo llegó la oportunidad que cambiaría su vida profesional para siempre. Su incorporación a Univision le permitió acceder a una plataforma mucho más amplia y alcanzar a millones de espectadores en Estados Unidos y América Latina. En una industria donde la competencia es feroz, mantenerse vigente resulta tan difícil como alcanzar la fama. Sin embargo, Carla no solo logró consolidarse, sino que también se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión hispana. Su participación en programas matutinos le permitió mostrar una faceta cercana y humana que conquistó a la audiencia. Cada mañana entraba en los hogares de millones de familias, acompañando a los espectadores con noticias, entrevistas, historias de inspiración y momentos de entretenimiento. Poco a poco dejó de ser únicamente una presentadora para transformarse en una presencia familiar para quienes seguían su trabajo diariamente. La popularidad de Carla creció de manera constante. Las entrevistas exclusivas, las coberturas especiales y los eventos de gran relevancia comenzaron a formar parte de su trayectoria profesional. Gracias a su profesionalismo, fue convocada para participar en proyectos cada vez más importantes dentro de la cadena televisiva. Productores y compañeros reconocían no solo su talento, sino también su ética de trabajo y su compromiso con la excelencia. Uno de los aspectos más admirados de su carrera ha sido su capacidad para adaptarse a los cambios de la industria. Mientras muchas figuras desaparecen cuando las tendencias evolucionan, Carla supo reinventarse sin perder su esencia. Comprendió que la televisión moderna exige cercanía, credibilidad y una conexión genuina con la audiencia. Esa visión le permitió mantenerse relevante durante años. El reconocimiento del público comenzó a reflejarse en múltiples indicadores de éxito. Las audiencias respondían positivamente a sus apariciones. Las redes sociales amplificaban su influencia y su nombre se convirtió en una referencia dentro del entretenimiento hispano. Para muchos espectadores, representaba una combinación poco común de profesionalismo, elegancia y autenticidad. A medida que su fama aumentaba, también crecían las responsabilidades. La presión de mantener altos niveles de audiencia, la exposición mediática constante y las expectativas del público podían convertirse en una carga difícil de manejar. Sin embargo, Carla aprendió a convivir con esas exigencias, sin permitir que definieran completamente su identidad personal. Los años de éxito también trajeron importantes reconocimientos dentro de la industria. Aunque para ella el mayor premio siempre ha sido el cariño de los espectadores, su trabajo recibió elogios de colegas, ejecutivos y expertos en comunicación. Muchos destacaban su capacidad para abordar temas sensibles con empatía y profesionalismo, una habilidad que no puede enseñarse fácilmente y que suele distinguir a los grandes comunicadores. Mientras otras celebridades eran protagonistas constantes de polémicas y controversias, Carla construyó una reputación basada principalmente en su trabajo. Esa imagen de seriedad y cercanía fortaleció aún más el vínculo con la audiencia. Millones de personas comenzaron a verla como una voz confiable dentro de los medios hispanos. Sin embargo, detrás de los reflectores existía una realidad que pocas personas conocían. El éxito profesional no elimina los desafíos personales. Las largas jornadas laborales, los sacrificios familiares y las exigencias propias de una carrera pública planteaban preguntas difíciles sobre el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. Mientras el público celebraba cada uno de sus logros, Carla enfrentaba silenciosamente los retos que acompañan a la fama. Aquella mujer que había comenzado su camino en Ciudad Juárez, ahora ocupaba un lugar privilegiado dentro de la televisión hispana.
Había demostrado que la disciplina, la constancia y la autenticidad pueden abrir puertas extraordinarias. Sin embargo, la historia de Carla Martínez no podía comprenderse únicamente a través de sus éxitos profesionales. Detrás de las cámaras existía una esposa, una madre, una hija y una mujer que también enfrentaba alegrías, sacrificios y desafíos profundamente humanos. Y precisamente en esa dimensión más íntima de su vida, se encuentran algunas de las experiencias que más han marcado su historia personal. Una faceta que durante años permaneció lejos de los reflectores, pero que resulta fundamental para entender quién es realmente Carla Martínez más allá de la fama. Si la carrera profesional de Carla Martínez ha estado marcada por el éxito, la admiración del público y una trayectoria construida con esfuerzo, su vida personal representa una historia mucho más profunda, compleja y humana. Detrás de la presentadora que millones de personas ven cada mañana en televisión, existe una mujer que ha tenido que aprender a equilibrar sus responsabilidades profesionales con los desafíos que implica construir una familia sólida en medio de la constante exposición mediática. A lo largo de los años, Carla ha demostrado que el éxito profesional pierde parte de su significado cuando no puede compartirse con las personas que realmente importan. Por esa razón, desde los primeros momentos de su ascenso a la fama, intentó proteger su entorno familiar de la presión pública. Mientras muchas celebridades convierten cada detalle de su vida privada en un espectáculo, ella eligió un camino diferente: preservar la intimidad de quienes ama. Su historia sentimental ha sido una de las áreas más reservadas de su vida. Aunque el público siempre ha mostrado curiosidad por conocer los detalles de sus relaciones, Carla ha preferido hablar de ellas con prudencia y respeto. Esa decisión no significa que todo haya sido perfecto. Como ocurre en cualquier matrimonio o relación duradera, también ha enfrentado momentos difíciles, diferencias de opinión, sacrificios y desafíos que rara vez aparecen en las portadas de las revistas. Con el paso de los años, la construcción de una familia se convirtió en una de sus mayores prioridades. La llegada de sus hijos transformó profundamente su manera de entender la vida. Las metas profesionales seguían siendo importantes, pero ahora existía una responsabilidad aún mayor: convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones dentro de su propio hogar. La maternidad le enseñó lecciones que ninguna escuela de comunicación podía ofrecer. Aprendió a gestionar el tiempo de una manera completamente diferente. Las largas jornadas de grabación, las reuniones de trabajo, los viajes y los compromisos públicos debían convivir con actividades escolares, celebraciones familiares y momentos cotidianos que, aunque invisibles para el público, poseen un enorme valor emocional. No siempre fue fácil. En numerosas ocasiones tuvo que enfrentar el sentimiento de culpa que experimentan muchas madres trabajadoras. Mientras cumplía compromisos profesionales importantes, inevitablemente surgían preguntas difíciles. ¿Estaba dedicando suficiente tiempo a sus hijos? ¿Era posible alcanzar el éxito profesional sin sacrificar aspectos fundamentales de la vida familiar? Estas dudas acompañan a millones de mujeres alrededor del mundo, y Carla no fue la excepción. A pesar de los desafíos, siempre procuró transmitir valores sólidos a sus hijos: la humildad, el respeto, la educación y la importancia del trabajo constante se convirtieron en pilares fundamentales dentro de su hogar. Quienes la conocen aseguran que, lejos de las cámaras, Carla mantiene la misma sencillez y cercanía que la caracterizan frente al público. Sin embargo, ninguna familia está libre de conflictos. Convivir durante años implica afrontar diferencias de carácter, desacuerdos y momentos de tensión. Existen decisiones que afectan profundamente la dinámica familiar y que obligan a todos sus miembros a adaptarse a nuevas circunstancias. Aunque Carla rara vez ha compartido públicamente los aspectos más delicados de su vida privada, ha reconocido en distintas ocasiones que el amor verdadero requiere compromiso, paciencia y una enorme capacidad de comprensión. La fama también introduce dificultades particulares. Las especulaciones de la prensa, los rumores en redes sociales y el interés constante del público pueden generar presión sobre cualquier relación.
En determinados momentos, algunos comentarios o versiones difundidas por medios de entretenimiento intentaron construir narrativas alejadas de la realidad. Sin embargo, Carla optó por responder con discreción, convencida de que la estabilidad familiar vale más que cualquier polémica pasajera. Uno de los mayores sacrificios de su vida ha sido precisamente la necesidad de dividirse entre múltiples responsabilidades. Mientras millones de espectadores observan únicamente los resultados de su trabajo, pocos conocen las horas de preparación, los compromisos cancelados, las celebraciones familiares perdidas o los esfuerzos silenciosos que acompañan una carrera de alto nivel. Cada logro profesional suele tener un costo personal que raramente aparece en los titulares. A pesar de todo, la familia continúa ocupando el centro de su universo. En entrevistas y apariciones públicas ha dejado claro que sus seres queridos representan su principal fuente de fortaleza. Cuando los desafíos profesionales aumentan, o cuando la presión mediática se vuelve intensa, encuentra refugio en las personas que han estado a su lado durante las etapas más importantes de su vida. Con el paso del tiempo, Carla comprendió que la verdadera felicidad no depende exclusivamente de la fama, el reconocimiento o el éxito económico. Esos logros pueden brindar satisfacción, pero son insuficientes cuando no existe un entorno afectivo capaz de sostener a una persona en los momentos difíciles. Esa convicción ha guiado muchas de sus decisiones más importantes. La historia familiar de Carla Martínez demuestra que detrás de cada figura pública existe una realidad mucho más compleja de lo que suele percibir la audiencia. Detrás de la sonrisa televisiva hay una mujer que ha amado, que ha cometido errores, que ha aprendido de las dificultades y que ha luchado constantemente por mantener unidos los aspectos más importantes de su vida. Sin embargo, a medida que su trayectoria avanzaba y su popularidad alcanzaba nuevas dimensiones, comenzaron a surgir innumerables rumores, especulaciones y titulares que intentaban explicar aspectos de su vida privada. Algunos eran ciertos, otros completamente falsos, pero todos alimentaban la curiosidad del público. Precisamente uno de esos temas sería el que más comentarios generaría en los medios y entre sus seguidores, obligando a diferenciar claramente los hechos comprobados de las historias creadas por la especulación. Después de décadas frente a las cámaras, de incontables horas de transmisión en vivo y de una trayectoria construida sobre el trabajo constante, Carla Martínez ha aprendido una lección que pocas figuras públicas logran comprender completamente. La fama no protege a nadie de los rumores. De hecho, cuanto más conocida es una persona, mayor suele ser el interés por aspectos de su vida privada, especialmente cuando se trata de temas relacionados con el amor, la familia o la maternidad. Por esa razón, titulares llamativos y especulaciones han acompañado diferentes etapas de su carrera. En la era de las redes sociales, una fotografía, una declaración sacada de contexto o una simple publicación pueden convertirse rápidamente en el origen de cientos de teorías. El público observa, comenta, interpreta y muchas veces construye historias que terminan circulando como si fueran hechos comprobados. El título de esta historia, ¿Estoy embarazada? Carla Martínez finalmente revela el nombre del padre de su hijo por nacer. Refleja precisamente el tipo de narrativa sensacionalista que suele aparecer alrededor de figuras públicas. Sin embargo, hasta donde llega la información pública y verificable, no existe una confirmación conocida que respalde esa afirmación. Durante años, Carla ha sido objeto de rumores relacionados con su vida sentimental y familiar, pero ha mantenido una postura consistente: proteger aquello que considera privado y evitar que las especulaciones definan su identidad. Esa actitud revela una característica importante de su personalidad. Mientras muchas celebridades responden a cada comentario o polémica, ella ha preferido concentrarse en su trabajo y en las personas que forman parte de su círculo más cercano. En una industria donde la atención pública suele ser efímera, mantener la serenidad frente a la presión mediática requiere una fortaleza considerable. La verdadera historia de Carla Martínez no depende de un rumor específico ni de un titular impactante. Su historia está construida sobre años de disciplina, sacrificio y perseverancia. Es la historia de una mujer que salió de Ciudad Juárez
con sueños ambiciosos, y que logró convertirse en una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión hispana. Es la historia de una profesional que entendió que el éxito no llega de manera inmediata, sino como resultado de innumerables esfuerzos realizados lejos de los reflectores. También es la historia de una mujer que aprendió a convivir con las contradicciones propias de la vida pública. Por un lado, el reconocimiento, la admiración y el cariño de millones de personas. Por otro, la exposición constante, las críticas y la pérdida parcial de la privacidad. Pocas personas imaginan el peso que puede representar vivir bajo la observación permanente de la opinión pública. A lo largo de los años, Carla ha cometido errores, como cualquier ser humano. Ninguna carrera de varias décadas puede desarrollarse sin desafíos, decisiones difíciles o momentos de incertidumbre. Sin embargo, una de las razones por las que continúa siendo respetada es precisamente su capacidad para aprender, adaptarse y seguir adelante. El público suele perdonar los errores cuando percibe autenticidad, humildad y voluntad de crecimiento. Su legado profesional va mucho más allá de los programas que ha presentado o de los índices de audiencia que ha ayudado a alcanzar. Para muchas mujeres latinas, representa el ejemplo de alguien que logró abrirse camino en una industria altamente competitiva sin renunciar completamente a sus valores ni a sus raíces. Para otras personas, simboliza la importancia de la perseverancia frente a las dificultades. Además, su trayectoria demuestra que la credibilidad sigue siendo uno de los activos más valiosos en los medios de comunicación. En una época dominada por la inmediatez y el contenido viral, Carla ha construido una relación de confianza con su audiencia que se ha mantenido durante años. Esa confianza no surge de un día para otro. Es el resultado de miles de horas de trabajo y de una conexión genuina con el público. Quizás la enseñanza más importante que deja su historia sea que ninguna persona puede reducirse a un solo titular. Detrás de cada noticia existen décadas de experiencias, sacrificios, aprendizajes y decisiones que rara vez aparecen en las primeras páginas. Las personas son mucho más complejas que las versiones simplificadas que suelen circular en Internet. Hoy, cuando se analiza la carrera de Carla Martínez, resulta evidente que su verdadera fortaleza no reside únicamente en su talento como conductora. Su mayor mérito ha sido mantenerse vigente, respetada y cercana a la audiencia durante tantos años en una industria donde la permanencia suele ser excepcional. Esa capacidad de mantenerse fiel a sí misma, incluso frente a la presión constante de la fama, constituye una de las razones fundamentales de su éxito. Al final, más allá de rumores, especulaciones o titulares diseñados para captar atención, permanece una realidad indiscutible. Carla Martínez ha construido una trayectoria admirable dentro de los medios de comunicación hispanos. Su historia es la de una mujer que transformó los desafíos en oportunidades, que aprendió de cada etapa de su vida y que continúa inspirando a miles de personas a perseguir sus metas sin olvidar quiénes son realmente. Y ese, probablemente, será el legado más duradero de todos.